Saludos amigos, gracias por permitirnos compartir con ustedes informaciones y análisis de las informaciones más importantes ocurridas en el país. En esta entrega de Pulso Nacional agradecemos de manera muy especial a los que nos siguen a través del canal 36 de BTV y todas las frecuencias de cable a nivel nacional y los que nos siguen también por las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos una interesante entrevista con el economista Alejandro Arredondo. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy. Nos sentimos altamente complacidos de compartir nuestro programa de hoy con el licenciado Alejandro Arredondo, un destacado economista, investigador, académico, quien es sobre todo amigo de este programa. ¿Cómo te sientes, Alejandro? Muy bien, y gracias por la invitación, complacido de estar con usted y con su amable público que lo siga aquí en Pulso Nacional. Sí, un tema que nos gustaría que girara esta conversación es sobre la situación de la economía dominicana en este año que concluye, en el 2025. Y vamos a analizar también, en otro aspecto también, la perspectiva para el año restante. ¿Cuál sería su visión general del comportamiento de la economía durante el año 2025? Bueno, haciendo un balance de la economía en este año 2025, con la información que se tiene hasta octubre de este año, podríamos decir que este ha sido un año muy difícil porque vimos que un crecimiento de un 2%, una desaceleración de la economía dominicana que se venía produciendo ya desde octubre del año pasado, y llegar a este proceso de desaceleración que el mismo presidente Luis Abinader lo reconoció en una de sus ruedas de prensa en el Palacio Nacional, después que dijo que había que tomar medidas para ello, y una de esas medidas fue la designación del ministro de Hacienda, Magín Díaz, pero ya antes, por parte de la política monetaria que le encabeza el Banco Central, había tomado varias medidas para reactivar la economía dominicana, y la más reciente fue la liberalización de recursos, alrededor de unos 81.000 millones de pesos, que hasta octubre se habían desembolsado unos 76.000 millones de pesos, y eso no ha logrado dinamizar la economía, aparte de que, si recordamos, el principio de año, vamos a decir que los primeros 3 meses estuvo afectada la economía dominicana por una volatilidad del tipo de cambio, es decir, la tasa de cambio, llegándose a disparar, a colocarse en unos 64 pesos por uno, o sea, 74 pesos por $1, y eso creó mucha incertidumbre. La intervención del Banco Central en el mercado cambiario y algunas medidas de tipo de regular los préstamos a los demandantes de dólares, hizo que se redujera, pero luego entonces comenzó a aumentar la tasa de cambio en agosto, septiembre, y ahora mismo estamos, al día de hoy, la tasa de cambio 64,40, 64, aunque se redujo hasta 62,50, 63,80. Y eso no obstante de que el Banco Central inyectó al mercado cambiario los suficientes dólares, produciendo así una reducción en las reservas internacionales,
otro asunto que ha afectado la economía dominicana han sido las tasas de interés. Claro que sí. Ha impactado mucho. Sí, ha impactado mucho en cuanto a lo que tiene que ver con la inversión, en cuanto al consumo, en cuanto a la demanda. Me estoy refiriendo a la tasa de interés activa que los usuarios de los servicios financieros le pagan a la entidad de intermediación financiera, pero las tasas pasivas entonces se han reducido. Y esto recientemente en octubre se produjo una reducción en la tasa de política monetaria de 5.25%, y eso no se ha transmitido a las tasas de interés que ofrecen los bancos comerciales. Esa reducción se produjo también en Estados Unidos. También, sí, correcto. Hizo eso. Hay un tema interesante, Alejandro, en todo esto, y es los retos que ahora mismo tiene la economía dominicana. El Fondo Monetario Internacional ha pedido que se inicien reformas, que en el país se inicien reformas, algunas reformas estructurales desde el punto de vista financiero y fiscal, sobre todo en el sector eléctrico, por la acumulación de deuda que da. Entonces, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, las prioridades de esas reformas con vista al año 2026? Bueno, el país tiene varios años de atraso en cuanto a reformas que se tienen que hacer. Una economía que en los últimos 50 años estuvo creciendo por encima de un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana, llegando en momentos en que sobrepasaba el 5%, el 7, 8%. Pero es como decir que usted va a subir a un edificio de 4 plantas, los primeros escalones va rápido, y cuando ya llega al tercero va despacio. Entonces ahí es que se necesita entonces hacer la reforma, y esas reformas son estructurales. Reformas tienen que ver con reforma fiscal, reforma del mercado laboral, reforma de pensiones y reforma en varias áreas del país para poder entonces seguir ese crecimiento que le permite al país tener tasa de crecimiento sostenible, de manera que pueda absorber la masa de trabajadores que ingresa al mercado laboral. Ahora, en el caso del sector eléctrico... Pero en el caso hay un problema, hablando de reforma, precisamente. Desde el punto de vista político y técnico, ¿qué tan viable sería reforma con los subsidios? De manera que no puedan, en el caso del subsidio eléctrico, usted y se iba a referir a ese tema, y subsidio de energía, otro tipo de subsidios que se están haciendo. ¿Qué implicaría directamente a los sectores más vulnerables este tipo de reforma? Bueno, mira, en el informe que rindió el Fondo Monetario Internacional a raíz de su visita, cuando terminó su visita al país, para revisión del artículo 4, República Dominicana, él señaló el asunto de racionalizar los subsidios, focalizar los subsidios, de manera que aquellos que se benefician más de los subsidios paguen más. O sea, el caso de los combustibles, el caso del gas licuado de petróleo, de manera que esos subsidios se focalicen y algunos se pudieran hasta eliminar. Se pudieran eliminar. El caso de las exenciones fiscales, se puede eliminar y reducir muchas. Se puede eliminar, pero ya es parte ya de una reforma más amplia. En el caso del sector eléctrico, tenemos un déficit que anualmente ronda los 1.000 y 1.500 millones de pesos. Entonces, ahí el Fondo Monetario hace una recomendación de mejorar la tarifa eléctrica. Pero, ¿qué significa entonces la tarifa eléctrica? Bueno, subir entonces los precios de la electricidad, y eso afectaría a los sectores más vulnerables. Sí, claro, pero
pero hay que hacer inversión en el sector eléctrico. O sea que antes de que hacer toda esta reforma, el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, racionalizar el gasto público. Pero cuando te habla de focalizar los subsidios, ¿a qué se refiere puntualmente? Porque hay situaciones, por ejemplo, hace años que la gente no sabe a cómo se vende la gasolina, porque toda la semana aumentaba, subía, y tiene un precio estable, el precio de los combustibles, porque el gobierno mensualmente o permanentemente tiene un subsidio a eso, para que no aumente. Y ya la gente ya echa gasolina. Antes la gente hacía fila para echar los viernes porque iba a aumentar el lunes, pero ya echa cualquier día, no hay problema. Pero ese subsidio no es focalizado. Ese favorece al pobre, al rico, al que tiene, al que no tiene. ¿Cómo se focalizaría cuál sería la política para aplicarlo a esos sectores más marginados que son los que realmente necesitan la protección del Estado? Bueno, miren, el precio de los combustibles, el precio del petróleo y los combustibles que llegan aquí terminados, el precio del petróleo ronda, ya ha llegado a venderse a $58 el barril. ¿Ha bajado? Sí, ha bajado bastante. Cuando se puso el congelamiento de los precios, estamos hablando ya más de 100. Sí, era entre 85 y 100. La focalización tienen dos sentidos para, por ejemplo, para el gas propano, que igual lo paga el galón de gas propano, gas licuado de petróleo, el rico como lo paga el pobre. O sea, claro. Entonces, es focalizar esa parte ahí, igual la parte de las exenciones para el transporte. Ahora vimos en esta semana... Es una exención generalizada, ¿no? Debiera focalizarse. Sí, vimos en esta semana la cantidad de subsidios combustibles subsidiados que reciben los transportistas. Cuando eso no se refleja en el costo tampoco. No se refleja en el costo, pero tampoco se refleja en la mejoría del servicio. Pues son generalmente vehículos de muy malas condiciones y las condiciones que se presta el servicio no es la más apropiada. Así. Realmente es así. Dado que la economía dominicana depende fundamentalmente de factores como la industria, zona franca y el turismo, ¿cómo cree usted que podría, qué capacidad tendría el país para diversificar la producción económica a otros sectores que no dependa tanto de estos sectores tradicionales y que nos permita ser competitivos y tomando en cuenta muchos factores cambiantes, tanto internos como externos? Bueno, de hecho, la economía dominicana es dentro de las economías de América Latina de la más diversificada, porque cuando cae un sector es recuperado por otro. Fíjese, cuando tuvimos aquí el caso de la pandemia, cayó el turismo. Cayó el turismo. Las remesas entonces pudieron aumentaron. Sin embargo, el precio del oro, que nuestras exportaciones aumentaron, o sea, y fueron compensando. Ahora, ¿cuáles esos sectores pueden ser generadores de divisas y generadores de empleo? Bueno, seguir invirtiendo en educación ya de alta tecnología. Hemos visto esfuerzos por parte del gobierno de la estrategia de llevar a cabo la producción a nivel intermedio de los microchips y también, o sea, microprocesadores. También está la parte que tiene que ver con las exportaciones de dispositivos médicos, que nosotros, no solamente en América Latina, sino en el mundo, somos líderes en esas exportaciones. Me estoy refiriendo al sector de zonas francas, pero para eso hay que hacer inversión en educación, en donde podamos preparar entonces los recursos humanos que demanda esa industria. Los recursos humanos pero las inversiones extranjeras se han acrecentado mucho. Sí, claro. Y eso forma parte de un equilibrio. Cuando un sector pues cae, podría equilibrarse perfectamente con otro sector. Pero el problema de la agricultura yo creo que hay que darle un mayor empuje, porque aquí se importa muchos alimentos. No solamente, y todavía no somos autosuficientes en alimentos básicos que debíamos haber
de hacerlo. No solamente un empuje, sino una reforma del sector agropecuario en sí, con todo. Tenemos leyes de 1966 agropecuaria que tienen que ver con sanidad vegetal, sanidad animal, pero también que le permitan entonces aquí a los agricultores tener inversiones en agricultura. Por ejemplo, hemos sido partidarios, lo hemos planteado en otros espacios, tener inversiones de otros países de Sudamérica para que esa agricultura, en lugar de ser una agricultura de sobrevivencia, sea una agricultura de tecnológica. Claro. Ya no podemos ver al campesino dominicano harapiento, con conuco, sino agronegocios que le permitan tener tecnología, drones, riego por aspersión, controlado tecnológicamente, porque hay otro fenómeno, hay agricultura, y el caso de agricultura es un caso muy complicado, porque los campesinos busquen la edad promedio de quienes están en el campo. Sí. Ya rondan los 60 años, o sea, no sí, se está creando. Hay una generación que ha emigrado del campo a la ciudad buscando otra oportunidad. Porque no... Hay un aspecto importante en eso, cómo crear los incentivos. Usted habló de un tema que para mí es fundamental, que es el caso de la formación, de la educación, pero una educación focalizada a la tecnología y al desarrollo de todos estos transformaciones de la revolución 4.0, inteligencia artificial, pero focalizar ese esfuerzo para nosotros ser autosuficientes en agricultura es un reto. Vamos a hablar de ese tema después de esta pausa. Conversamos con el economista Alejandro Arredondo. En el segmento anterior hablábamos de los desafíos que tiene la República Dominicana de formar los recursos humanos para poder competir en un mercado tan cerrado actualmente. Y hay un dato sumamente interesante, a mí me llamó mucho la atención, referente a la producción agrícola del país. La mayoría de los agricultores, uno va a los campos, va al interior del país, se da cuenta que son personas ya mayores de 50, 60, sí, 70 años. Y la generación relevo, los que debían de asumir eso, han emigrado a la ciudad. ¿Cómo podría compensarse eso? Porque también se habla de tecnificar la producción agrícola con equipos y tecnología también que ayudaría a eliminar mucha mano de obra. Sí, han emigrado, esos jóvenes han emigrado del campo a la ciudad porque ven en los campos que no tienen los niveles de bienestar a que ellos aspiran, no quieren pasar lo mismo que sus padres. Pero si hay incentivos dirigidos a la agricultura en cuanto a la formación, en cuanto a dotarles de los instrumentos necesarios que le permitan entonces manejar desde su predio tecnología, ellos se pueden quedar, porque ahora lo que está vigente es la tecnología y no un machete, una asada, unos bueyes, sino que le permite, y también que esa agricultura sea para la exportación. Con mira a la exportación. Con mira a la exportación. Nosotros tenemos alrededor de el 85% de lo que se consume en el país es producto dominicano. Entonces, debiera ser mucho más. Debiera ser mucho más. Y tener excedente de exportación. Sí, pero también hay otro asunto, que las tierras cultivables en República Dominicana están siendo están haciendo urbanizaciones. Por urbanizaciones. Es mucho más grave el asunto. O sea que la agricultura hay que abordarlo con un sentido holístico, de manera muy amplia, pero también la agricultura, y hablé de la parte de la reforma a las leyes a la legislación, al reglamento, normativas de sanidad vegetal, sanidad animal en el segmento pasado. Y es que somos afectados por insectos, por plagas que de un momento a otro
merma la producción. Merma la producción, aparte de los que estamos en la misma ruta de los huracanes, y eso también resulta perjudicial para los agricultores. Sí, realmente yo creo que el tema fundamental sería aprovechar ¿verdad? Los recursos disponibles que pueda tener el país para fortalecer eso. Pero hay una situación que es la competencia de mano no calificada También. extranjera. O sea, la cantidad de la población de indocumentados haitianos que están haciendo labores que la decían los dominicanos, lo han desplazado mucha mano de obra. Incluso los grandes terratenientes están reclamando que le permitan a esa mano extranjera trabajar en el país, cuando muchas veces eso va a competir y a desplazar a mano de obra dominicana. Se dice que el dominicano no quiere trabajar, bueno, no quiere trabajar por los salarios que le pagan a los dominicanos. Sí, y la falta de incentivos que hay. La falta de incentivos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo puede enfrentarse a esa situación? Porque definitivamente, para nosotros poder ser competitivos, incluso en el área del turismo, tenemos ahora mismo 11.5 millones, es posible que cierre ya el año con eso. Y sin embargo, eso significa que hay una población flotante de 11 millones más la que tenemos aquí y hay que producir para esa población. Entonces, tenemos que intensificar la producción agrícola para satisfacer una demanda local. Y si es posible, vender a otros mercados. Pero no lo podemos hacer con esta limitante que tenemos con el caso de la mano de obra no calificada extranjera. Sí, sobre la mano de obra migrante, el asunto es tomar en serio este asunto de la migración, ya sea regularizada, ya sea contratos temporales que se le entreguen, porque ¿qué pasa? Que los vecinos haitianos vienen aquí y se quedan en las plantaciones, y eso presiona la mano de obra dominicana, la desplaza, pero también le crea altas rentas a los productores que tienen esos predios. Y entonces, una política de migración que sea ya adaptada a nuestra legislación y que se cumpla, porque terminamos la cosecha de tomate, la cosecha de banano. Bueno, ustedes vuelven para su país, pero lo que pasa es que se quedan aquí. Entonces, de los campos, entonces vienen a la ciudad y presionan. Entonces, se comienzan a vivir en los cordones de miseria, y eso aumenta el nivel de miseria, y también presionan son los servicios públicos, la educación, el sistema de salud también. Hay un aspecto importante de la economía que no podemos dejar pasar por alto, que es el financiamiento y la deuda. ¿Cómo analiza usted la proyección del financiamiento, la inversión pública del Estado y cómo el crecimiento de la deuda realmente está representando casi un 3% del Producto Interno Bruto, el pago de los intereses de la deuda? ¿Qué medida política monetaria debería de tomarse para enfrentar esta situación? Bueno, ¿qué recomienda usted? Con relación al pago de la deuda, que ya está cercano al 3%, como te digo, casi estamos lo mismo que se está invirtiendo en educación, se está invirtiendo en el pago de la deuda. Y se debe a un problema estructural que tenemos. Nosotros, en los últimos 20 años, el déficit fiscal, es decir, se gasta más que lo que ingresa. Ha estado un 3%, hay un momento que sube, otro momento que baja. Y cuando ese déficit se mantiene de manera constante en el tiempo, las inversiones que se tienen que hacer el Estado tienen que buscar financiamiento para hacer las obras. Para corregir eso se necesita mayor ingreso, y para conseguir mayores ingresos por parte del Estado tiene que racionalizar el gasto público. ¿Y qué limitante hay? Y también hacer un trabajo constante y permanente contra la evasión fiscal. Si se lograra aumentar las recaudaciones mediante un sistema más eficiente de recaudación. Sí, claro. Reducir la evasión fiscal, que le permita entonces al gobierno tener
mayores recursos. Y eso son también de las recomendaciones que hace el fondo, aumentar los ingresos. Para eso se necesita es una reforma fiscal, pero la reforma fiscal, primero usted tenemos que racionalizar el gasto, focalizar los subsidios, reducir la evasión, para entonces tener la credibilidad por parte del gobierno de proponer una reforma fiscal, porque el año pasado, el año 2024, se propuso una reforma fiscal. Y el presidente tuvo que retirarla. Tuvo que retirarla y fue... y eso benefició en cierta forma al gobierno. Le voy a decir más adelante por qué. Ajá, ¿por qué? 122, se pretendía recaudar unos 122 mil millones de pesos. Sí. Y se iba a gastar 122 mil. Es que tiene que haber un gasto de capital necesario que le permita entonces hacer más carretera, porque a través de mayor cantidad de infraestructura, de carretera, de obras viales, de edificaciones, eso dinamiza toda la economía. Y el hecho de que se retirara, porque había problemas de fondo. Y el monto no era suficiente para hacer una inversión mucho mayor. Se puede hacer una reforma un poco más reducida, más amplia y seguir combatiendo la evasión. Imagínense que se había aprobado esa reforma fiscal en el 2024. El gobierno de Donald Trump asumió el poder cuando en enero de este año 2025, con un proceso de incertidumbre y una guerra de tasas. Sí. Entonces, un proceso de incertidumbre, una política arancelaria. Si nosotros vamos a cerrar este año en un 2%, las mejores de las condiciones, un 2.1%, la proyección era una 4.5%. Se hicieron 8 o 9 revisiones, 9 estimaciones. Se va a cerrar, mejor de los casos, 2.1%. Pero bueno, vamos a quedarnos en 2%. Si se hubiese hecho esa reforma, la contracción que iba a tener la economía dominicana con esa reforma que se había hecho, con la incertidumbre que hay en los mercados internacionales, y ha sido peor. Pero una pregunta, Alejandro. ¿Tú crees que hay condición actualmente para emprender una reforma fiscal? En la magnitud que tú lo planteas y en las condiciones, porque aquella vez se justificaba. Incluso lo que frenó la reforma fue una ola de oposición de muchos sectores, tanto los partidos políticos de oposición como sectores empresariales que no querían despojarse de muchos privilegios. Entonces crearon todo un andamiaje de comunicación y presionó el gobierno a eso. Mi pregunta sería, ¿están creadas las condiciones ahora, en estos momentos, a principios de este año ya, de 2026, para arrancar con una reforma estructural? Sí, le voy a responder, pero esa reforma es que era una reforma demasiado violenta y tenía que ser de manera gradual. Por ejemplo, usted no podía ampliar la base de ITEVI violentamente. O sea, tan rápido. Siempre yo soy un impacto muy fuerte. Muy fuerte. Yo soy partidario de la gradualidad. Si están creadas las condiciones, miren, como le dije antes, el gobierno tiene que racionalizar el gasto, focalizar los subsidios y otros gastos más. Tiene que haber un plan serio, permanente de la evasión. Se ha bajado, en cuanto al ITEVI, se ha bajado unos puntos. Yo creo que se debe seguir bajando más, porque el ITEVI, el estudio que tenemos de 2017 era de que la evasión, el incumplimiento del ITEVI rondaba el 45%. Se ha bajado unos puntos. Pero ahora con la facturación electrónica es una herramienta muy buena. Muy buena, claro. Sí, porque hay un control casi absoluto de parte de la administración financiera, de ese control. Va a tener la Dirección de Impuestos Internos, va a tener un control prácticamente de todas las operaciones comerciales de las empresas. Sí, pero entonces eso puede reducirlo. Eso va a reducirlo. Ahora bien, ¿qué pasa con la evasión? Con la evasión usted toma medidas administrativas, legales, normativas, pero en principio se reduce la evasión. Pero ya los evasores están buscando los huecos donde pueden encontrar
evadir los Sí. impuestos. O sea, por eso digo, una labor permanente de reducción de la evasión. En el caso de la factura electrónica, yo creo que se debe de implementar también con los mecanismos que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, la recaudadora, vamos a decirlo así, porque incluye a la Dirección General de Aduana, lo que es la inteligencia artificial que le le dé permite seguimiento a eso, claro, Sí, claro. claro. Entonces, yo creo que el actual ministro de Hacienda y Economía, que fue director De impuestos internos. de Impuestos Internos, y conoce desde adentro que el sistema tributario y cómo es la operatividad, porque un asunto estar en el Ministerio de Hacienda y Economía, donde se trazan políticas, y otra cosa es estar en la Dirección General de Impuestos Internos. Desde El día a dentro. día, en el día a día, cuáles son lo que vale, cuáles son los que pagan. Entonces, yo creo que Pero conociendo esa, esa manera de actuar de los contribuyentes, yo creo que se puede trazar. Ahora bien, es el ya de llevar a cabo una reforma fiscal, y volvemos a su pregunta inicial. Si están creadas las condiciones, primero se tienen que crear estas condiciones, como dije antes, para que el gobierno tenga la credibilidad de someterla, de que la población diga, ah, bueno, ya el gobierno se ajustó, se apretó los cinturones, ¿sabes? Y bueno, ya podemos contarlo. Ahora, aquí todo el mundo estamos de acuerdo de que debe haber una reforma, pero una reforma que no me afecta a mí, sino que le afecta a usted. Afecta al otro, sí. Entonces, y además yo creo que conjuntamente con la reforma deben tomarse medidas administrativas Sí, claro, un de conjunto de todo. castigo fuerte a los evasores. A los evasores, pero no es una multa, es el castigo fuerte, que sientan el peso, que si te descubren un fraude fiscal, sepa la consecuencia que va a tener. O sea, hay un tema importante que es sobre la necesidad de cómo esa inversión se puede dirigir sin necesidad de afectar a los sectores más vulnerables, pero que garantice que no tampoco se constituya en un obstáculo al desarrollo económico. Me gustaría tratar ese tema después de esta pausa. Siempre se ha dicho, Alejandro, que los sectores más perjudicados en la reforma y en las políticas fiscales del Estado siempre ha sido el sector de clase media, que es el más golpeado. Sin embargo, el que más aporta, porque los sectores empresariales, industriales, los grandes empresarios, generalmente lo que hacen es que transfieren esos costos a sus productos. Y los sectores más vulnerables generalmente reciben subsidios. Y no empatar aquí, que carga realmente con el peso de los impuestos los sectores de clase media. ¿Qué se va a hacer con la clase media? Que ha sido tan golpeada y además ha crecido de una manera extraordinaria en los últimos años. Ha habido un empuje del desarrollo de la clase media. Sí, la medida que el país ha ido creciendo, que sin duda alguna ha crecido el país, el sector, las capas de clase media se ha ampliado, y al ampliarse entonces las medidas le han beneficiado, pero en otras le ha perjudicado. Por ejemplo, ¿quién son más afectados en una posible reforma fiscal? Son la clase media, pero hay que buscar una solución a ella. Ahora, ¿cuál sería la solución? Bueno, ustedes van a pagar más, clase media, pero van a tener mejor servicio de electricidad, mejor sistema de transporte, mejor sistema de seguridad. Entonces, ahí se siente que la clase media puede estar conforme, porque un sector que también tiene la economía que el problema de estructura es la informalidad también. Aquí los sectores informales, la informalidad ronda el 56-57%, de acuerdo a la cifra del Banco Central. Esa informalidad hay que reducirla. ¿Cómo se reduce?
¿Qué recomienda para reducir la informalidad? Esta informalidad, crearle las condiciones de incentivo tributario. Estamos hablando para las empresas que son informales, Sí, crear sí. los incentivos tributarios, ya sea a través del sistema simplificado de tributación, darlo a conocer, porque los informales no se... Estamos hablando de micro y pequeñas empresas, la sí, mayoría, ¿no? ¿Verdad? Un salón de belleza, sí. un colmado que no tienen registro. Se ha planteado, Entonces, ¿cómo se formaliza? se puede, ¿Qué mecanismo había que crear para formalizar a esos sectores? se ha hablado y está en curso un sistema de monotributo, porque esas Esa pequeñas sería una solución. podría ser una solución, porque un micro pequeño empresario no puede estar todo el mes, ya sea pagando el Infoté, pagando la seguridad social, pagando el anticipo, todo esto. Entonces, para eso necesita una estructura. una que no la estructura, tiene. y esa estructura significa costos operativos para las empresas. Entonces, es una forma de acercarlo. Dije, mira, usted va a pagar Un 10% de sus ingresos, por ejemplo, sí, puede ser. que podría ser algo justo y entonces ya una forma de integrarlo ya de manera formal. Sí, claro. Y tiene los beneficios también de que puede participar la seguridad social, la protección y recibir los incentivos que le da el gobierno Sí. a esos sectores. Inversión extranjera. ¿Cómo visualiza la inversión extranjera? Ha sido un componente importantísimo en el desarrollo del país en los últimos tiempos, que realmente yo diría que República Dominicana está de moda, porque se están registrando inversión como nunca, sobre todo en el sector turístico, inmobiliario y en otros sectores estratégicos. Están llegando muchos recursos para invertir en el país, porque por supuesto nosotros tenemos una ventaja competitiva, que hay una estabilidad económica, hay una estabilidad política. Aquí cada 4 años hay elecciones. Los partidos se matan, pero al final pasan las elecciones y se aceptan. No hay esas impugnaciones y esa cosa. Y además de eso, se ha creado unas condiciones para una seguridad jurídica. Hay seguridad jurídica. Entonces, eso es un incentivo a la inversión extranjera? ¿Cómo usted visualiza el impacto que puede tener la inversión extranjera directa en la economía dominicana ya ahora en el 2026? Mira, la inversión extranjera debe ser más. Debe ser más siempre y cuando nosotros podamos crear el capital humano que necesitamos para que esas inversiones, esas industrias, que no solamente sean en turismo, que no solamente sea en el sector inmobiliario, que no solamente sea el sector de electricidad, sino que sean industrial. Pero En la zona franca están llegando también. Están llegando mucho, que es un punto de atracción de nuestras inversiones. Ahora, si nosotros no contamos con el capital humano necesario para que inversionistas se establezcan aquí, se van a ir a otros países. Claro, claro. Entonces, yo creo que siempre y cuando aquí no hay esos saltos esos saltos políticos como hay en otros países, que es de izquierda a derecha y que te voy a estatizar tu empresa. No hay esos sustos. No hay esos sustos. Entonces, también el asunto que tiene que ver con la parte que nos debemos seguir aprovechando de inversiones en logística. República Dominicana se está convirtiendo poco a poco en un centro logístico para el Caribe, para América del Sur, para Centroamérica, para Estados Unidos y para Europa. Lo estamos haciendo ya con aduanas. Sí, claro. Lo estamos haciendo con los puertos. Y no solamente la inversión, o sea, la que llega aquí al país, sino las que no se repatrian hacia su casa matriz. Estamos hablando de un 37% de las inversiones, de las ganancias que tienen las empresas extranjeras, se invierten aquí. ¿Y eso qué significa? Bueno, confianza en el país. Pero, aprovechar lo que es el nearshoring, que nos beneficia a nosotros por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos. Claro, eso es una ventaja competitiva. Sí. Usted habla de atraer más inversión extranjera, pero ¿cuáles condiciones estructurales necesitamos hacer para eso, para lograr ese objetivo? Bueno, la más inversión pública
en infraestructura, o sea, gasto de capital. Porque de pronto una empresa se quiera instalar el camino a Puerto Plata, pero no tiene la carretera del AMBA, que es necesaria, una inversión turística, no tiene la parte que tiene que ver con la electricidad, que hay constantemente estar invirtiendo en el sector de electricidad, aunque la parte de electricidad, el sector de electricidad se ha invertido bastante, pero en el sector renovable, pero lo que necesitamos tiene sus debilidades, el sector de energía renovable en el país, porque funcionan con ya sea eólica o ya sea solar, pero necesitamos plantas de gas natural, de carbón se necesita. Claro, claro que sí. Bueno, que contaminan, bueno, pero ahora mismo en el mercado hay tecnología lo suficientemente sofisticada que impide la gran contaminación que hace el carbón. Lo que se hace con Punta Catalina, que se utilizan unos precipitadores con cal y esa cal pues realmente elimina en un 90 y tanto por ciento la contaminación. Y eso permitiría entonces tener energía a más bajo costo. Y hay un caso, usted se refiere a la necesidad de que el gobierno dé una contraparte en infraestructura para traer esa inversión, como el caso de Pedernales, Sí. donde el gobierno está haciendo toda la infraestructura para eso, los muelles, aeropuertos y toda la cosa, y ya están llegando los cruceros a Pedernales, Sí. ya están construyéndose los Sí. hoteles necesarios en un punto turístico estratégico que por años, por toda la vida, ha estado descuidado, abandonado, y cómo resurge un nuevo destino turístico en la República Dominicana. Sí, yo tuve... Pero a propósito de eso, de la participación del Estado, creando las condiciones para que la empresa capital local y extranjero lleguen, hay una figura que ha tenido un auge muy importante en esta administración, que es el fideicomiso, en el cual hay una mezcla, una integración de capital estatal con inversión privada, y que aparentemente ha dado muchos resultados en eso. ¿Cómo usted ve Sí, pero, el fideicomiso puntualmente para algún tipo de proyectos? En el caso de los fideicomisos, el Estado tiene que ser propiciador, o sea, poner la primera parte. Claro. Y el asunto es de la transparencia en los fideicomisos, porque muchas veces no se informa de cuánto es la deuda de los fideicomisos, y al fin y al cabo el Estado tiene que cargar con esa deuda. Pero hay contratos que se amarran y se establece claramente eso, porque Sí. el fideicomiso, una de las cosas, de las ventajas que tiene es la transparencia de la administración, que no se pueden detener los recursos para otra cosa, distraerlos los recursos, que si son para invertir en un sector, a ese sector tiene que ir. Sí, pero cuando no tiene los recursos suficientes, tiene que ir a préstamos. ¿Y quién es el garante soberano de esos préstamos? El Estado. Al final y al cabo, el Estado tiene que asumir esa deuda. Le decía que en el caso de Pedernales, que usted mencionó, yo estuve en Pedernales en el mes de julio, de vacaciones. Fui a Pedernales, que tengo parientes allá, y oye, y yo había ido... La transformación que yo no lo conocía. O sea, lo que estamos hablando de Cabo Rojo, de toda esta parte, es increíble, y la cantidad de inversiones que se están haciendo ahí, todo el movimiento de tierra y la infraestructura que se está haciendo, va a ser irreconocible, Pedernales. O sea que yo creo que la parte que tiene que ver con la inversión pública, crear los bienes que el sector privado necesita para le sea atractivo invertir, el Estado tiene la obligatoriedad de hacerlo. Bueno, Alejandro, lamentablemente nos agotó el tiempo. Bueno, El tiempo se va rápido y quedaron muchos temas, pero no me gustaría concluir esta entrevista, esta conversación contigo, sin que tú puedas dar un mensaje a los jóvenes, dar una esperanza para un futuro más promisorio. Ahora en este 2026, inversiones, emprendimientos. sí, primero nuestro mensaje a la juventud es que no se detengan en estudiar. En estudiar
es la única manera en que ustedes pueden salir, ustedes de la pobreza, siempre de la pobreza, escalando posiciones de dirección, ya sea en el gobierno, ya sea en las empresas, capacitando. Y no tiene que ser una capacitación a nivel universitario, sino que tiene que ser una capacitación vocacional. Se necesitan técnicos, muchos técnicos. Sí, mucho tiempo. Y de pronto ustedes pueden ir a otros países y siendo un emigrante, trabajando en estos países, que ganando ya sea en dólares o en euros, le envían su recurso a su familia. a Y su una forma familia de aportar también y indirectamente a la economía y dominicana. salir de la pobreza. Ese papel lo está jugando Infotec, creando Sí, muchos claro, recursos así es. técnicos profesionales que necesita el país. Bueno, Sí. se nos agotó el tiempo. Agradecemos mucho a Alejandro Redondo su participación con nosotros hoy en Pulso Nacional. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, llegamos al final de esta entrega de Pulso Nacional. Ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a encontrarnos en una nueva entrega de Pulso Nacional.